23 de julio de 1983. Nuestra historia de hoy comienza en el Aeropuerto Internacional de Montreal, en Canadá. Es una tarde de verano aparentemente normal, y, en ese contexto, 61 pasajeros y 8 tripulantes suben a bordo de un Boeing 767 de Air Canada con destino final al Aeropuerto Internacional de Edmonton, con una breve escala intermedia en la ciudad de Ottawa. Para todos los que están a bordo, el vuelo se presenta como un trayecto doméstico largo, uno más dentro de una jornada habitual de viajes a través de Canadá. En ese momento, nadie lo sabe, nadie podría imaginarlo, pero cada una de esas personas está a punto de convertirse en parte de uno de los episodios más extraordinarios y recordados de la historia de la aviación comercial. Con el paso de los años, muchos relatos sobre este incidente se centrarán en un solo error fácil de señalar y fácil de resumir. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que la historia del vuelo 143 no comienza con una falla repentina ni con una decisión aislada en cabina, sino mucho antes, con una cadena de eventos improbables, una secuencia de pequeños detalles que, de forma individual, parecen inofensivos, pero que al combinarse crean una situación imposible de detectar a tiempo. Esa cadena de errores dejará al descubierto fallas profundas en los procedimientos, en la comunicación y en la manera en que una industria entera estaba adaptándose a nuevas tecnologías y nuevos sistemas. Esa tarde de verano, el capitán Robert Pearson llega al aeropuerto de Montreal para comandar el vuelo rumbo a Edmonton. La aeronave asignada es uno de los aviones más nuevos de Air Canada, un Boeing 767 prácticamente recién incorporado a la flota, y para Pearson no hay nada inusual en la asignación, ya que se trata de un vuelo largo pero normal. El capitán Pearson tiene 48 años y es un piloto altamente experimentado, ha acumulado más de 15.000 horas de vuelo, ha operado una amplia variedad de aeronaves y conoce bien el trabajo en cabina. Además, fuera de la aviación comercial, dedica parte de su tiempo libre a volar planeadores, una actividad que requiere un conocimiento fino de la aerodinámica, de la energía y del manejo del avión sin motores, una experiencia que en ese momento es solo un pasatiempo, pero que más adelante se volverá crucial. Al llegar al estacionamiento del aeropuerto, Pearson se encuentra con los pilotos que acaban de traer el Boeing 767 desde su escala anterior y que ahora se dirigen a casa. Se saludan, intercambian algunas palabras y es en esa conversación casual donde aparece el primer detalle importante, ya que la tripulación saliente le comenta que el avión se encuentra en buenas condiciones generales, pero que existe un pequeño problema. Los indicadores de cantidad de combustible no están funcionando correctamente. En realidad, no lo presentan como algo grave, le explican que, debido a ese problema, el combustible debe verificarse manualmente utilizando un procedimiento conocido como prueba de goteo, un método sencillo, casi rudimentario, que consiste en introducir una varilla graduada desde la parte inferior de cada tanque para medir directamente la profundidad del combustible en centímetros. Aunque pueda parecer básico, es un sistema confiable que se ha utilizado durante años como respaldo cuando los indicadores no están disponibles. Con esa información en mente, Pearson se despide de la tripulación saliente y continúa hacia la aeronave. Ese día, lo acompaña como primer oficial Maurice Quintal, de 36 años, quien también es un piloto experimentado, con más de 7.000 horas de vuelo acumuladas. Antes de incorporarse a Air Canada, Quintal sirvió en la Fuerza Aérea Canadiense, donde adquirió formación técnica, disciplina operativa y experiencia en situaciones que no siempre siguen los manuales al pie de la letra, sin imaginar en ese momento lo relevante que sería ese pasado militar. El Boeing 767 que están a punto de volar representa un salto tecnológico importante. Es el modelo más moderno de Boeing en ese momento y, a diferencia de aviones anteriores, muchos de los instrumentos analógicos han sido reemplazados por pantallas electrónicas. Además, por primera vez en un avión de fuselaje ancho de la compañía, la cabina está diseñada para operar únicamente con 2 pilotos. La figura del ingeniero de vuelo ha sido eliminada gracias a la automatización de sistemas, lo que en teoría simplifica la operación, aunque en la práctica también elimina una capa adicional de supervisión humana. En el Boeing 767, los indicadores de cantidad de combustible están ubicados en el panel superior de la cabina,
La información proviene de sensores instalados dentro de los tanques y esos datos llegan a los indicadores a través de dos canales independientes, conocidos como Canal 1 y Canal 2. El sistema está diseñado para que, si uno de los canales falla, el otro continúe mostrando la información sin inconvenientes. Sin embargo, cuando solo uno de los canales está operativo, los procedimientos son claros y la cantidad de combustible debe verificarse manualmente para confirmar que la lectura sea correcta, una verificación adicional que actúa como medida de seguridad básica. Mientras Pearson y Quintal aún no han llegado a la cabina, un ingeniero de mantenimiento se encuentra trabajando dentro del avión, ya que en la escala anterior otro técnico había encontrado los indicadores completamente en blanco y, para solucionar el problema, había retirado el interruptor automático correspondiente al canal 2. Al hacerlo, el canal 1 volvió a alimentar los indicadores, que comenzaron a funcionar nuevamente. Cuando el avión llega a Montreal, el nuevo ingeniero intenta restablecer el sistema por completo. Decide reactivar el interruptor automático del canal 2 para comprobar si ambos canales pueden funcionar de manera normal. En el instante exacto en que lo hace, las pantallas vuelven a quedar completamente en blanco. Ante la situación, el ingeniero inicia una revisión más detallada del sistema, intenta identificar la causa de la falla y finalmente deja constancia del problema en el libro técnico del avión. Su intención es volver a retirar el interruptor del canal 2 para que el canal 1 restaure la lectura, pero antes de hacerlo es llamado para realizar la prueba de goteo del combustible. Esa nueva tarea interrumpió el proceso y el ingeniero no volvió a la cabina para desactivar el canal 2 dañado. Como consecuencia, el sistema quedó en un estado intermedio, técnicamente capaz de mostrar información, pero en la práctica con los indicadores apagados. Ese detalle pasó completamente desapercibido para la tripulación de vuelo. Cuando el capitán Pearson llega finalmente a la cabina y comienza con los preparativos para el vuelo a Ottawa, nota que los indicadores de combustible están en blanco. Dado lo que le habían comentado minutos antes en el estacionamiento, esto no le resulta extraño, por lo que asume que se trata del mismo problema del que le habló la tripulación saliente. Lo que Pearson no sabe es que los indicadores habían funcionado correctamente durante el vuelo anterior, y tampoco sabe que ahora están apagados no por una falla permanente, sino por una reparación que quedó inconclusa. Al ver esto, el capitán Pearson revisa el libro técnico del avión y allí encuentra dos anotaciones. La primera indica que el indicador de combustible no funciona, y que se sospecha de la unidad procesadora, mientras que la segunda señala que el indicador fue encontrado en blanco. Desde su punto de vista, el avión ha estado volando así todo el día. El capitán no necesita los indicadores para saber cuánto combustible cargar, ya que puede calcular la cantidad requerida a partir del plan de vuelo y confirmarla mediante la prueba manual. Los técnicos realizan la medición, introducen las varillas en los tanques y determinan que cada ala contiene aproximadamente 60 centímetros de combustible, lo que, según las tablas de conversión, equivale a unos 7.700 litros en total. Sin embargo, surge un problema inmediato. El capitán no necesita la cifra en litros, sino en kilogramos. En ese momento, ni Pearson ni Quintal saben cómo realizar la conversión, ya que Canadá había adoptado el sistema métrico recientemente. Hasta entonces, nunca habían tenido que hacer ese cálculo de forma manual, porque los indicadores normalmente proporcionaban el dato directamente. Pero, aquí ocurre el siguiente malentendido crítico. El encargado de combustible asume que el avión utiliza libras, como había ocurrido durante años con los modelos anteriores de Air Canada. En condiciones normales, esa suposición habría sido correcta, pero el Boeing 767 es una excepción dentro de la flota, ya que es el único avión que utiliza kilogramos. Cuando el capitán Pearson solicita el factor de conversión, recibe el valor correspondiente a libras y, sin saberlo, la tripulación multiplica los litros por un número casi el doble del correcto. Los cálculos parecen coherentes, los resultados encajan y, en apariencia, todo es lógico. En realidad, el avión recibe menos de la mitad del combustible necesario, sin ninguna advertencia visible que revele el error debido a los indicadores apagados. El avión es cargado, los pasajeros completan el embarque y el Boeing 767 queda listo para partir.
Poco antes de las 6 de la tarde, los motores alcanzan potencia de despegue. El avión comienza a acelerar por la pista, gana velocidad de forma constante y finalmente despega desde Montreal rumbo a Ottawa sin incidentes. Tras aterrizar en Ottawa, el Boeing 767 rueda hasta la puerta asignada. Para la mayoría de pasajeros, esta escala no es más que una breve pausa dentro de un vuelo largo, nada fuera de lo común. En la cabina, sin embargo, los pilotos no quieren dejar nada al azar, ya que saben que los indicadores de cantidad de combustible no están funcionando, y también saben que los procedimientos establecen que un avión no debería continuar el vuelo sin confirmar que la cantidad de combustible es suficiente, por lo que el capitán Pearson ordena que se realice nuevamente la prueba de goteo en ambos tanques. Los técnicos se colocan bajo las alas, introducen las varillas de medición y realizan la lectura con cuidado, obteniendo un resultado que indica que el avión tiene 11.430 litros de combustible en total, una cifra que Pearson y Quintal vuelven a convertir utilizando el mismo factor que habían empleado en Montreal. El resultado parece tranquilizador, ya que según sus cálculos ahora cuentan con combustible suficiente, incluso con un margen razonable para llegar a Edmonton sin problemas. Pero, la realidad es muy distinta, aunque en ese momento no hay absolutamente nada que lo indique. En realidad, esos 11.430 litros deberían haberse convertido utilizando un factor mucho menor, lo que habría dado como resultado poco más de 9.000 kilogramos, apenas un poco más de la mitad de lo que el avión necesita para completar el trayecto, pero como el error se mantiene de forma consistente desde el inicio, todos los cálculos encajan entre sí y no levantan ninguna sospecha. Confiados en esos números, los pilotos completan los preparativos finales y los motores vuelven a ponerse en marcha, marcando el inicio de una cuenta regresiva silenciosa que nadie en la cabina percibe. El Boeing 767 despega de Ottawa rumbo a Edmonton con los indicadores de combustible todavía apagados. A partir de ese momento, no habrá más oportunidades para detectar el error. Durante la primera hora de vuelo, todo transcurre con absoluta normalidad. El avión asciende hasta una altitud de 41.000 pies, más alto de lo que la mayoría de los aviones comerciales pueden volar en ese momento. Desde allí, avanza suavemente sobre el paisaje canadiense. En la cabina de pasajeros, el servicio de comidas se desarrolla sin inconvenientes, mientras que en la cabina de mando los pilotos conversan sobre el nuevo avión y sus sistemas, acompañados por un tercer piloto de Air Canada que viaja como pasajero y observa con interés el salto tecnológico que representa el 767. A esa altitud, el avión se mantiene por encima de gran parte del clima, aunque la tripulación rodea algunas tormentas con precaución. Justo cuando los pilotos terminan de comer, un sonido rompe la calma de la cabina, un pitido agudo seguido de una advertencia en el sistema de alerta del avión que indica baja presión en la bomba de combustible del tanque izquierdo, una señal que resulta especialmente desconcertante tratándose de una aeronave tan nueva. Los pilotos observan el panel superior y confirman que la luz de baja presión está encendida, mientras el primer oficial Quintal comienza a consultar el manual del Boeing 767 en busca de una explicación. Al mismo tiempo, el capitán Pearson considera la posibilidad más simple, que la bomba esté fallando, y decide apagarla. Durante unos instantes, la situación parece estabilizarse. Los pilotos mencionan brevemente la posibilidad de que estén bajos de combustible, pero la descartan rápidamente ya que el combustible fue verificado en Ottawa y el sistema de gestión de vuelo, el FMC, indica que tienen más que suficiente para llegar a Edmonton. Pero lo que los pilotos no saben es que el FMC solo puede trabajar con los datos que se le ingresan y que esos datos, sin que ellos lo sepan, son completamente erróneos, por lo que todas las predicciones que el sistema les muestra se basan en cifras falsas introducidas al inicio del vuelo. Mientras aún intentan comprender la situación, aparece una nueva advertencia. Ahora, ambas bombas del tanque izquierdo muestran baja presión, una condición que ya no puede considerarse normal. Los pilotos saben que es extremadamente improbable que dos bombas fallen de forma independiente al mismo tiempo, por lo que debe existir una causa común. De inmediato,
contactan al control de tráfico aéreo y solicitan un desvío urgente hacia Winnipeg, el aeropuerto importante más cercano, mientras el capitán inicia el viraje y comienza el descenso. El controlador pregunta si desean que los servicios de emergencia estén listos en la pista, y Pearson responde que por el momento no será necesario, convencido aún de que están enfrentando un problema técnico serio, pero manejable. Poco después, las luces de baja presión comienzan a encenderse también en el tanque derecho, y ahora todas las bombas de combustible muestran fallas, iluminando por completo el panel superior de la cabina. El capitán llama al jefe de cabina para informarle que existe una situación seria, pero justo en ese instante ocurre lo impensable. El motor izquierdo se apaga, las alarmas suenan, el empuje desaparece y el piloto automático se desconecta, transformando lo que parecía una advertencia técnica en una emergencia total. El primer oficial extrae la lista de procedimientos para una aproximación y aterrizaje con un solo motor, mientras el capitán informa al control de Winnipeg que ahora sí necesitarán los servicios de emergencia, aunque todavía no comprenden completamente qué está ocurriendo y solo saben que han perdido un motor. Menos de 2 minutos después, el motor derecho también se apaga y un silencio absoluto invade la cabina. El Boeing 767, con 67 personas a bordo, pierde toda potencia y el ruido constante de los motores es reemplazado por un silencio inquietante, mientras el moderno avión se convierte en un planeador gigantesco. A una altitud cercana a los 28.000 pies y descendiendo, el tiempo se vuelve el enemigo principal, ya que en un avión como el 767 los motores no solo proporcionan empuje, sino que también alimentan los sistemas eléctricos e hidráulicos, y sin ellos los controles de vuelo se vuelven extremadamente pesados. El capitán Pearson debe luchar físicamente contra el aire que golpea las superficies de control a cientos de kilómetros por hora usando únicamente la fuerza de sus brazos, hasta que el avión despliega su último recurso. Desde la parte inferior del fuselaje aparece la turbina de aire de emergencia, la RAT, una pequeña hélice que gira con el viento relativo y genera una cantidad limitada de energía eléctrica e hidráulica, devolviendo vida a algunos instrumentos y permitiendo que los controles se vuelvan apenas manejables. Mientras Pearson se concentra en mantener el control del avión, el primer oficial Quintal busca desesperadamente procedimientos para una pérdida total de motores, pero no encuentra ninguno, porque Boeing nunca contempló ese escenario para el Boeing 767. Ahora, no son solo pilotos de línea, son pilotos de pruebas, y no solo está en juego su vida, ya que detrás de ellos 67 personas dependen por completo de cada decisión que se tome en los próximos minutos. Entonces, Pearson intenta maximizar la distancia de planeo. Como piloto de planeador, sabe que necesita mantener una velocidad específica para perder la menor cantidad de altitud posible, aunque esa velocidad no aparece en ningún manual y debe estimarla. Decide mantener alrededor de 220 nudos, ajustando cuidadosamente la actitud del avión, consciente de que bajar demasiado el morro significa ganar velocidad y perder altura, mientras levantarlo demasiado implica quedarse sin energía. Una vez estabilizados en el planeo, surge la pregunta más importante de todas: si llegarán a Winnipeg. El indicador de velocidad vertical no funciona, y Quintal se ve obligado a calcular la tasa de descenso manualmente, tomando lecturas del altímetro y comparándolas con las distancias que le proporciona el control de tráfico aéreo. Cuando obtiene una estimación clara, la realidad es devastadora, ya que en apenas 10 millas el avión ha perdido 5.000 pies. A ese ritmo, impactarán contra el terreno en menos de 10 minutos. Sin perder tiempo, Pearson gira el avión hacia su única alternativa restante, a Gimli, una antigua base aérea militar ubicada junto al lago Winnipeg, un lugar que Quintal conoce bien por haber estado destinado allí durante su servicio en la Fuerza Aérea Canadiense. Pero, lo que ninguno de los dos sabe es que Gimli ya no es una base militar, ahora es un aeropuerto civil y una de sus pistas ha sido convertida en un circuito de carreras, por lo que ese día, sábado, el lugar está lleno de familias que disfrutan de una jornada recreativa. Mientras el Boeing 767 se aproxima en completo silencio, personas, autos y motocicletas ocupan la pista, sin imaginar que un avión comercial sin motores se dirige directamente hacia ellos. En la cabina, los problemas continúan acumulándose,
ya que la RAD no puede generar suficiente presión hidráulica para desplegar los flaps. Sin ellos, el avión deberá aterrizar a una velocidad muy superior a la normal, al menos 180 nudos. Luego, surge otro problema. Al bajar la palanca del tren de aterrizaje, las luces indicadoras no se encienden debido a la falta de presión, por lo que Pearson ordena usar el sistema de emergencia por gravedad, logrando que el tren principal baje y se bloquee, aunque el tren delantero no lo hace. Todo indica que el impacto será violento. Sin motores, sin flaps, sin tren delantero y con controles cada vez más pesados, el margen de error es inexistente y, para colmo, el avión llega demasiado alto a la pista. Entonces, Pearson recurre a un último recurso aprendido volando planeadores. Decide hacer un resbalamiento frontal, inclinando el avión y cruzando los controles para perder altura rápidamente sin ganar demasiada velocidad, lo que sacude violentamente la aeronave y aterroriza a los pasajeros, mientras la RAD pierde eficiencia y los controles se vuelven aún más pesados. Por un instante, parece imposible enderezar el avión a tiempo, pero en el último segundo Pearson lo logra. El Boeing 767 golpea la pista con fuerza y las ruedas principales estallan de inmediato. A continuación, la aeronave baja la nariz y se desliza sobre el asfalto, levantando chispas a su paso. Finalmente, el avión se detiene a pocos metros de una pista de carreras donde se encontraban numerosos espectadores. Al notar que algunos neumáticos comienzan a incendiarse, las auxiliares de vuelo inician de inmediato la evacuación de los pasajeros. Quienes se encuentran cerca, comprenden rápidamente que deben ayudar y utilizan extintores de automóviles para apagar las llamas. Por fortuna, no existe riesgo de explosión, ya que los tanques de combustible están prácticamente vacíos. Contra toda lógica, nadie resulta herido. La investigación fue asumida por el Ministerio de Transporte de Canadá y determinó que el incidente no tuvo su origen en una falla mecánica ni en una pérdida de combustible, sino en una cadena de errores humanos y organizacionales. El avión se encontraba en condiciones estructurales normales y los tanques permanecieron intactos durante todo el evento. El informe señaló deficiencias claras en la capacitación asociada a la introducción del Boeing 767, especialmente para enfrentar situaciones no estándar. La falta de entrenamiento específico, combinada con una comunicación deficiente entre el personal de mantenimiento y la tripulación, permitió que decisiones incorrectas se normalizaran sin una verificación formal previa. La comisión puso especial atención en el incumplimiento de la lista de equipamiento mínimo. Despegar con el sistema de indicación de combustible completamente inoperativo no estaba autorizado y esa barrera de seguridad falló tanto a nivel técnico como operativo, sin que ninguna de las partes involucradas detuviera el proceso a tiempo. Como consecuencia, se introdujeron cambios importantes en los procedimientos de carga de combustible, en la estandarización de unidades y en la formación de pilotos y técnicos. Además, se incorporaron nuevos escenarios de entrenamiento y se reforzó el cumplimiento estricto de la MEL como elemento clave de seguridad. Aunque el comandante Pearson recibió una sanción temporal y el primer oficial Quintal fue suspendido brevemente, ambos continuaron sus carreras profesionales. La investigación destacó que, una vez iniciada la emergencia, la actuación de la tripulación fue decisiva y permitió evitar una catástrofe. En cuanto a la aeronave, se decidió repararla en el lugar del aterrizaje. Un equipo de mecánicos fue enviado hasta Gimli para iniciar los trabajos y, meses después, el avión regresó al servicio activo. Aquel Boeing 767 continuó volando con normalidad durante más de 25 años y pasó a la historia con un nombre propio, el planeador de Gimli. Las conclusiones de este caso dejaron una huella duradera en la seguridad operacional, recordando que una sucesión de errores pequeños, cuando no se cuestionan, puede conducir a una situación límite. Aunque este vuelo logró llegar a tierra, no todos los casos terminan igual. De hecho, hay otra historia donde todo parecía bajo control, pero una simple decisión lo cambió todo, y desde ese instante, el desenlace tomó un rumbo completamente distinto. Por eso, te la dejo aquí en la pantalla para que descubras cómo, en cuestión de segundos, puede torcerse por completo el destino de un vuelo.